Vamos ahora con un panel en esta línea, el futuro del Open Banking. Es un panel bastante interesante para hablar sobre tendencias y oportunidades para la industria fintech. Y ese panel llega gracias al auspicio de nuestro sponsor Floyd. Adelante con video, por favor. Somos Floyd y mediante el Open Finance estamos revolucionando los servicios financieros. Nuestra tecnología permite a personas y empresas compartir su información con terceros para realizar un onboarding sin fricciones, evaluaciones de riesgo certeras, validar cuentas e iniciar pagos. Con Floyd puedes recibir pagos desde cualquier cuenta, en menos de 1 minuto y sin que tus usuarios salgan de tu flujo. En Floyd potenciamos la inclusión financiera y aumentamos la disponibilidad de datos en Latinoamérica. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Creo que tenemos un panel de lujo del futuro del Open Banking. Yo creo que es un tema totalmente de moda, muy relevante, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero. ¿Qué es el Open Banking? Y desde cada uno de sus frentes, ¿qué podrían aportar y qué retos ven hoy respecto al Open Banking? Cris. Creo que se ha estado tocando este tema en diferentes paneles, es muy interesante y creo que va a aportar bastante también a descubrir nuevos insights, ¿no? El Open Banking, bueno, es un mecanismo por el cual las personas pueden compartir su data financiera hacia otras instituciones terceras para que a través de esto puedan generar nuevos productos, nuevos servicios que permitan la inclusión financiera, ¿no? Y aquí es importante resaltar el aspecto de seguridad. Uno cuando la persona, el usuario, cuando comparte la data tiene que estar muy consciente de este proceso y también aceptar estos términos y condiciones que van a permitir que finalmente el ecosistema sea más rico en cuanto a data y se puedan crear soluciones que vayan a la medida, ¿no? Sin duda, Cris. Cari. Sí. Buenas tardes con todos. Bueno, sí, como lo decía Cris, Open Banking es, como lo dicen, finanzas abiertas. Lo que hace es permitir que el tercero pueda dar o generar el acceso de su información para que esto pueda ser o crear una mayor inclusión financiera. Pero también existe, bueno, del lado de Floyd, lo que nosotros somos es Open Finance, ¿no? Que complementa al Open Banking y es Open Data, que viene a ser brindamos información de datos, ¿no? El tercero da su consentimiento para que se pueda tener acceso. Por ejemplo, consentimiento a RENIEC para que puedas evaluar toda la información en el onboarding, y OData con respecto a SUNAT y puedas tener información para que puedas solicitar un crédito o alguna información bancaria que se necesite para obtener estos datos. Eso para complementar lo que decía Cris. Perfecto. Abel. Bueno, el Open Banking es un mecanismo tecnológico, ¿ya?, mediante el cual el banco las instituciones financieras van a poner a disposición de terceros, operadores, fintechs, la data de sus clientes, siempre con autorización de los clientes, ¿no? Y esto permite la conexión inmediata desde las aplicaciones directamente hacia los APIs del banco, y eso yo creo que es un paso más allá de lo que es la interoperabilidad, porque la interoperabilidad hasta ahora tiene intermediarios, ¿no? Tenemos que pasar por la cámara de compensación, tenemos que en el futuro también pasar por la cámara que está creando el BCR, pero el Open Banking nos permite una conexión desde el punto de vista técnico casi directa a la data del banco. Y el problema, el reto que nos preguntabas, que yo veo en este tema del Open Banking, es que no hay un estándar de cuál es la información que tienen que compartir los bancos o las instituciones financieras con las fintechs, ¿no? En Europa tenemos el estándar de pagos, y el estándar de pagos que se ha aprobado en Europa establece más o menos cuál es el tipo de data que se tiene que compartir, establece también cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que poner para hacer esta transferencia de datos. Y creo que eso es muy importante, porque los temas de seguridad y calidad de los datos van a permitir o van a pintar la cancha de cómo van a funcionar las fintechs en el futuro. Si el banco tiene libertad absoluta de decidir cuáles son los datos que comparte y cuáles no, vamos a estar complicados. Yo creo que ahí tenemos un reto, que es impulsar un estándar de datos que deban ser compartidos para que funcione el Open Banking. Nuevamente llegamos a lo mismo, que son estándares mínimos. Exacto. Con SLAs determinados, técnicos, ciberseguridad, madurez, entre otros. Ahí, Carlos, ¿cómo nos puedes complementar a esa pregunta? Primero, gracias por la invitación, Helmut. Gracias por la participación de todos.
Comentarles que Gmoney es una empresa emisora de dinero electrónico, ¿sí? Que para Gmoney el Open Banking no es solamente un concepto, sino es parte de nuestra estrategia, ¿sí? Que busca precisamente transformar todo el ecosistema financiero peruano. Nosotros lo que hacemos es facilitamos el intercambio de datos, ¿sí? Fomentamos la innovación tecnológica y promovemos la inclusión financiera, permitiendo una mejor experiencia a los usuarios con soluciones accesibles y personalizadas. Respecto al... Todavía en Perú, hablar de Open Banking recién estamos en los inicios. Interoperabilidad es uno de los primeros pilares que está permitiendo introducir este nuevo concepto a Perú, pero falta todavía temas de regulación y que esclarecer muchas partes de lo que se tiene que hacer precisamente para que se haga de Open Banking, ¿no? Tenemos casos como el de Brasil o el de Europa que ya están implementando, se están cobrando mucha fuerza y esperamos llegar muy pronto a ello. Con los retos que se involucran, ¿no? Sobre todo por las autoridades también tienen un peso diferente, vamos a decirlo, como el país brasileño. Desde el entendimiento, ¿no? El entendimiento también. O sea, hay que ser totalmente transparentes. Si bien es cierto, el BCRP está impulsando temas de Open Banking en Perú, pero falta mucho entender desde las cabezas que regulan el tema de Open Banking, ¿no? Entonces, creo que es responsabilidad de todos los jugadores del ecosistema precisamente aportar en pro de que se regule esto con éxito, ¿no? Sí. Y creo que eso va muy ligado a la siguiente pregunta, Carlos, que básicamente sería cómo está promoviendo el Open Banking la adopción de tecnologías emergentes, ¿de acuerdo? Porque crece una puerta para todo tipo de tecnología y al mismo tiempo entender el papel de BCR en el desarrollo de esta infraestructura moderna y conectada que Abel justo mencionaba, y eso va muy linkeado, le voy a linkear un poco la tercera, que es qué aprendizajes podemos tomar de los modelos internacionales que Abel justo mencionaba de Europa y Brasil. Sí, comencemos al revés un poco para ser equitativos. Primero que el Open Banking empieza a utilizar tecnología como la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain, ¿cierto? Y se ampara un poco de toda esta tecnología que ya existe hoy en día. Sin embargo, en Perú nuevamente vuelvo a indicar que la interoperabilidad es el primer paso para hablar de Open Banking. ¿Okay? Recién estamos en esa etapa inicial tratando de entender cómo puede darse conceptos más abiertos de Open Banking en Perú, pero necesitamos que el regulador hoy en día en Perú empiece a normalizar o a regular precisamente todos los conceptos involucrados y a estandarizar, como decía Abel hace un momento, porque todavía no está claro la definición de Open Banking, lo que precisamente se puede compartir o no compartir, ¿no? Pero sí necesitamos empezar a entender qué es lo que viene sucediendo como en la Unión Europea, qué viene sucediendo en Brasil y tratar de adoptar lo que viene sucediendo en ellos como el tema de que sea un proceso gradual de adopción, que se tengan plataformas que permitan precisamente que sean robustas y que sean seguras y escalables precisamente, ¿no? Pero todavía considero desde mi perspectiva que ya estamos empezando, que probablemente en las continuas sesiones que tiene el Banco Central de Reserva con algunos jugadores o players importantes en Perú, esto se va a llegar en un corto tiempo y esperemos que así sea. Buenísimo. Abel. A ver, el Open Banking se supone que cuando llegue, debería permitir que cualquier actor del ecosistema fintech pueda conectarse y montar sus servicios sobre la data de los bancos. Es decir, todos los que estamos aquí presentes podríamos, en cierta medida, conectarnos al banco y permitir a nuestros clientes que automáticamente realicen transacciones desde sus cuentas y realicen pagos y transferencias sin importar en dónde esté la contraparte. Entonces, eso, todavía, como decía Carlos, todavía no hemos llegado. Pero ya el peruano medio que se está acostumbrando a realizar pagos y a realizar transferencias utilizando estos mecanismos interoperables que tenemos hoy, que son las billeteras, ¿no? Estos mecanismos que todavía no son Open Banking ya están acostumbrando al peruano a mover dinero electrónicamente. Y eso es bien importante porque en el Perú tenemos 30-40% de bancarización. Tenemos más de la mitad de los peruanos que están fuera del sistema financiero. Pero estos peruanos ya tienen celular, ya tienen conexión a internet y tienen necesidad de transferir valor, transferir dinero. En esos casos, yo creo que el reto, más que en las personas, está a nivel regulatorio.
y discúlpenme porque yo soy abogado y a mí no me gusta la regulación, pero sí creo que en este caso se necesita, ¿ya? Porque los bancos no lo van a hacer de motu propio, ¿ya? O van a ir soltando la información de a poquitos. Yo creo que se necesita que el BCR ponga las reglas y establezca los estándares, ¿no? Y yo creo que el BCR está trabajando en esa línea, este acuerdo que han firmado con la India para crear una pequeña cámara, o mejor dicho, una gran cámara de compensación controlada por el BCR, es el primer paso hacia el Open Banking. Yo no he visto, al menos no he tenido la oportunidad de ver algún esfuerzo del BCR respecto a Open Banking en particular. En interoperabilidad sí, ya, pero no he visto nada en Open Banking y yo creo que la interoperabilidad, como decíamos desde el principio, va a ser el primer paso para el Open Banking. Yo creo que ya se viene y de ahí lo siguiente es el Open Finance que decía Karina justamente, ¿no? Que es ya conectar aplicaciones, actores distintos a los bancos, como compañías de seguro o cualquier otro actor financiero, con pasarelas o aplicaciones de cualquier cosa, en realidad hasta de riesgo crediticio, como decía Karina, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto no está en las personas, está en el punto regulatorio en este momento y el rol del BCR es vital porque si no hay reglas vamos a quedar sujetos a lo que decidan los bancos. Muy complejo. Ahí también creo que un gran reto es el reto regulatorio y ahí como ejemplo podemos dar el de Floyd. Floyd es una empresa que viene de Chile y que realmente ellos empiezan junto con ABIF, que es como la Asociación de Bancos, y la CMF, que es el ente regulador, empiezan a hacer mesas de trabajo desde el año 2021 para ver lo que es finanzas abiertas, ¿no? Estas mesas de trabajo ayudan a que en el año 2022 se logre firmar un acuerdo entre ABIF y FinTech Chile con Banco Estado para que puedan llegar a este acuerdo sobre finanzas abiertas, ¿no? Entonces, esto lo que hace es impulsa a la CMF a sacar la regulación de la ley FinTech. Con esta regulación que salió el año pasado y ahorita está en camino y en un proceso todavía, es que los bancos deciden trabajar con empresas de Open Banking y Open Finance, ¿no? Eso es lo que se da en Chile y es lo que yo veo desde el lado de Floyd participando en las mesas de trabajo con el BCR, en las cuales hemos asistido y hemos participado con muchos compañeros con los que están aquí, es que el Banco Central está tomando modelos y ejemplos de otros países justamente para llegar, y yo creo que es para llegar a un fin, a algo en la que podamos participar tanto FinTech como bancos y esto pueda llevar a una unión y no a separarnos, digamos, cuando exista esta regulación, ¿no? De hecho, creo que estamos en ese proceso, en ese camino. Ya otros países y otras instituciones como Brasil con PITS, como la Unión Europea con P2D, o sea, PSD, tenemos como un ejemplo para poder seguir y sobre el cual ver cuáles son los beneficios que están dando y tomar esos beneficios para poder seguir impulsando este desarrollo hacia el Open Banking, ¿no? Como el Open Banking pues, es una herramienta clave para la inclusión, pero pensando mucho en la inclusión me refiero al peruano que aún todavía no es parte ni siquiera de una wallet, vamos a decirlo, porque sobre todo en UPI sabemos que el norte es ir por eso inicialmente. Y de cierta manera, ¿qué rol debería jugar tanto el BCR o la SBS, otra autoridad que ustedes consideran que podría sumarse en la implementación de políticas o incentivos que aseguren el acceso a la seguridad de las soluciones del Open Banking para todos los segmentos de la población? Un caso, lo cuento como ejemplo, por ejemplo, Cari, lo que pasó en Chile, ¿no? El web scrapping versus el API, por ejemplo, y todos los costos que hay detrás, y tema de ciberseguridad, como un ejemplo. Así que, Cris, es una pregunta un poco amplia. Sobre la inclusión financiera, creo que este tema es muy, muy importante porque permite crear nuevos servicios, ¿no? Como le dije al inicio, que para poder atacar las necesidades de una población, como dices, no bancarizada. Es interesante el resultado del Open Banking en otros países y creo que por ahí es donde tenemos que impulsar esta solución aquí también en Perú. Y sobre el tema del BCR también creo que está jugando un papel al impulsar y conectar los diversos actores que de repente por fuera no hablan entre sí y él está tratando de
coordinar entre todos para que esto sea posible, ¿no? Que trabajen juntos. Exacto, y también viendo qué regulación se pone, qué lineamientos, creo que es fundamental la participación del gobierno, por decirlo así, para que esto salga adelante, ¿no? Escúchame, yo creo que lo primero que tiene que suceder en el Perú es tener una regulación clara. No tenemos nada claro todavía, hablamos de conceptos de Open Banking de forma, por algunos lados, pero nada claro y nada normado todavía. Y otro punto que necesitamos es que se incluyan algunos mecanismos de incentivos económicos, precisamente para poder explorar mucho más allá que Lima, porque todos los proyectos ahorita están enfocados en Lima. Pero ¿qué pasa con el resto de ciudades del país? ¿Cuándo vamos a empezar a entender que la inclusión financiera no solamente es incluir a Lima financieramente, sino que incluir financieramente al resto de ciudades del país, ¿no? Y ahí hay una brecha súper grande que tiene que el gobierno tomar la posta de liderar ello, porque hay zonas donde simplemente no llega internet, hay zonas donde simplemente llega el teléfono o hay una sola caseta de teléfono para toda la zona. Entonces, ¿cómo podemos hablar de conceptos de Open Banking y de conectar a todo el país e incluirlos financieramente si no hemos creado productos o servicios desde el Estado pensando en todos ellos? ¿Cierto? Y luego tiene que haber mucho tema de campañas educativas, ¿no? Para formar a todos estos jóvenes o nuevos estudiantes que van a salir pronto y van a ser ciudadanos, precisamente en que entienda cómo funcionan las finanzas hoy en día, cómo la tecnología hoy en día ayuda a quebrar brechas culturales y de educación. Entonces creo que esos son pilares importantes que el BCRB tiene que involucrarse mucho más a fondo. Y cómo el Open Banking va a contribuir al tema de inclusión financiera, precisamente el Open Banking ayuda muchísimo entendiendo que que los datos personales pueden ser compartidos de forma segura y generar así productos y servicios muy ad hoc a las personas, ¿no? Pero necesitamos seguir evolucionando un poco más como país para lograr que todo esto se despliegue y de forma positiva para todos los peruanos. Y Carlos, una pregunta para complementar antes de darle el micro a Cari. ¿Puedes contar un poco tu proceso del ingreso a la Cámara de Compensación como EDE? Creo que es algo relevante para que lo tomen como ejemplo acá los presentes. Bueno, G-Money se llegó a integrar a la Cámara de Compensación de Perú Primero, el BCRP nos autoriza a integrarnos a la Cámara de Compensación el año pasado, ¿sí? Más o menos entre agosto del 23. Y una vez que nosotros recibimos la autorización del central para poder integrarnos, hicimos todos los trámites y gestiones para poder buscar integrarnos lo más pronto posible, porque entendíamos que había una necesidad muy grande del mercado. Logramos un proceso bastante burocrático, hay que entenderlo, y de bastante exigencias, pero logramos integrarnos a la Cámara de Compensación y tener nuestra primera transacción interoperable con Yape en mayo de este año, que lo celebramos muchísimo. Porque era la primera transacción interoperable con una entidad que no pertenecía precisamente a los bancos. Lo logramos, lo hicimos, y a partir de ello el mercado ha buscado mucho soluciones que nosotros construimos en base a interoperabilidad. ¿Por qué? Porque entendamos que el pay-in y el pay-out para un producto de medio de pago, billetera electrónica, hasta el momento viene siendo bastante costoso, ¿sí? Y bastante oneroso. Entonces nosotros estamos buscando de alguna manera sociabilizar la industria con los rieles que nosotros hoy en día tenemos construido. Así que nada, sí, conectarse a través de la Cámara de Compensación no era solamente ir hacia ellos, sino teníamos que ver procesos con el Banco Central de Reserva, con Asbank inclusive, pero ya se logró. Y hoy en día ya podemos decir que somos la primera empresa emisora de dinero electrónica interoperable en Perú, con soluciones ya en vivo. Así que nada. Ahí te pedí compartir experiencia porque igual justo el PRO, tanto el BCR como todas las entidades buscan que todos sean parte ya sea de la Cámara de Compensación, de la interoperabilidad por algún medio, vamos a decirlo, ¿no? Para que justamente más peruanos puedan ser parte de eso. Y proyectos súper importantes como el que vimos hoy día en varios paneles como Lemon, como BIN, que ya son interoperables. Eso al final trasciende en todos nosotros ciudadanos, ¿no? Ciudadanos de pie que necesitamos mecanismos que precisamente nos ayuden y nos faciliten el poder acceder a servicios financieros disruptivos, innovadores en el mercado.
Así que nada, cuando gusten conversar de interoperabilidad o de home banking, encantado de conversar con ustedes. Gracias, Carlos. Cari. Ahí yo me quedo con la pregunta de cómo el Open Banking fomenta la inclusión financiera, ¿no? Y voy así como con un ejemplo, ¿no? Un usuario que no está bancarizado va a un banco y quiere solicitar un préstamo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los bancos tienen políticas muy rigurosas para que un peruano pueda acceder a un crédito, ¿no? Entonces, me voy a una fintech, donde una fintech es un poco, digamos, más flexible para solicitar un préstamo. Nosotros, como Floyd, ya trabajamos con bastantes fintechs acá en Perú, que ofrecen no solamente créditos, sino otros servicios para los usuarios. Entonces, esto lo que hace es que esta persona, este peruano no bancarizado, se acerque a una fintech y quiera solicitar un crédito. Le piden abrir una cuenta en algún banco. Esta persona va a ir a un banco a abrir una cuenta. Entonces, de esta forma, ya estoy generando que un peruano pueda bancarizarse y empezar por una cuenta de ahorros, una tarjeta de débito y pueda incluirse dentro de, digamos, de lo que llaman inclusión financiera. Como dice Carlos, la inclusión financiera no es Lima, en realidad abarca todo lo que es provincia. Nosotros granito a granito estamos tratando y lo estamos haciendo. Llegamos a provincia, estamos llegando, pero faltan más actores y para esto sí se necesita una regulación, ¿no? Y como lo he dicho y creo que lo voy a seguir diciendo cada vez que converso con mis compañeros o que me encuentro con ellos, ¿cómo va el BCR en eso? Yo creo que viene bien avanzado. Yo espero que ya salga un primer documento en el que con todas las mesas de trabajo que venimos haciendo durante todo este año ya podamos tener esta regulación y también puedan haber estándares para que las fintech que estén en el proceso sean fintechs que cumplan con estándares, ¿no? Que pasen por una certificación y todo este proceso. Abel, gracias, Cari. Gracias. Cuando hablamos de bancarización o de inclusión financiera, yo siempre me acuerdo de la pandemia, cuando el gobierno sacó bonos o fondos para darle a las personas de menos recursos y los obligó a ir al Banco de la Nación a hacer cola. Esa es la situación del Perú. Y yo creo que ese es el gran tema por el cual tenemos que luchar todos nosotros, ¿no? Que es lograr que no solo el Banco de la Nación, sino que todas las instituciones financieras, incluyendo las fintechs, puedan llegar a todos los peruanos, o mejor dicho, que todos los peruanos tengan la capacidad y la libertad de escoger con quién trabajan a nivel financiero. Y yo creo que el Open Banking justamente apunta a eso, ¿no? El Open Banking lo que va a lograr es que todos los ciudadanos de Lima y de provincias tengamos alguna opción para escoger cómo vamos a trabajar nuestras finanzas, ¿no? Y respecto a lo que decías, preguntabas, me parece que tu pregunta había algo también sobre el tema de ciberseguridad, ¿no? Correcto. Y en el tema de ciberseguridad, por ejemplo, los bancos tienen estándares de ciberseguridad, la SBS tiene aprobadas normas donde se establece cuáles son las medidas de ciberseguridad, o sea que no hay nada que descubrir, digamos, no hay una chamba muy grande que hacer, y yo creo que se puede ir más rápido en el tema de Open Banking y de interoperabilidad, estableciendo los estándares de cuál es la información que se comparte, estableciendo los estándares de ciberseguridad, estableciendo los estándares de cómo nos vamos a comunicar, la seguridad de los canales y todo esto, ¿no? Porque justo ahora que escuchaba a Lenin que hablaba de las criptomonedas, yo estoy viendo en mi práctica diaria cada vez más empresas que dan servicios soportados en tuberías cripto, y las tuberías cripto son casi gratuitas, ¿ya? Entonces, acá lo que va a haber es una competencia de precios bien fuerte, porque si yo empiezo a hacer transferencias internacionales, empiezo a hacer dispersión utilizando tuberías de criptomonedas, en realidad mi costo va a ser casi cero, y contra los bancos que tienen costos muy altos, ¿no? Entonces ahí hay que tener el ojo bien puesto y acelerar un poquito, porque las criptos están avanzando bastante, y ahora que estamos en más de $90,000, yo creo que van a avanzar muchísimo más. Sí. No, y ahí, ojo, que mucho cuidado también con el tema de PLAFT, es no menor. Así es. Y el tema de ciberseguridad, a ver, yo creo que todos estamos al tanto de lo que ha pasado últimamente en el mercado peruano, y realmente el tema del indicador el nivel de madurez es un número, pero realmente vamos a decir, está bien que lo regulen un estándar mínimo, ok, pero realmente esto es una mejora continua de todos los días.
no puede imitarte un número. ¿Por qué? Porque también el que te va a atacar también mejora todos los días. Es un tema estático que lleva un número y no se va a reinventar. Entonces realmente como llevo el Open Finance a un Open, vamos a decir, de data interna entre los que son parte del ecosistema, porque si permitieran compartir data entre los que somos ya parte del ecosistema, podríamos protegernos mucho mejor, porque todos podemos aprender de todos. Solo que eso... Si me permite, sí, justo me has hecho acordar, hay un tema que trabajamos mucho cuando en el mundo cripto, que es el tema de la identidad soberana, que es la posibilidad de tú tener una billetera Web3 y a través de tu billetera poder definir qué información personal tuya se comparte en una página web o en un servicio financiero, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú dices es muy súper importante porque el control de nuestra información lo tenemos que tener nosotros. Yo me acuerdo hace 15 años más o menos que trabajábamos en la CODESI, en la Comisión de Desarrollo de la Sociedad de Información, un proyecto que se llamaba la Carpeta Ciudadana, ¿ya? Cuando todavía blockchain no existía, ¿no? Y la idea de este proyecto era que cada ciudadano tuviera en un solo lugar toda su información, partida de nacimiento, certificados de estudio, de información del brevete, lo que tú comentabas más o menos, ¿no? SUNEDU con RENIEC, todo mezclado. SUNEDU, RENIEC, todo, tu rango crediticio, tu riesgo crediticio, y a partir de eso tú seleccionabas qué información compartías con el que tenías al frente. Si me iba a un banco, me decían, ábreme tu carpeta ciudadana y dame ABC documentos, yo le daba esos documentos, pero yo tenía el control. Y eso se puede hacer ahora con Web3, ¿ya? Entonces, como te digo, el mundo cripto está avanzando más rápido ahorita que el mundo financiero tradicional, y tenemos que correr. La SBS y el BCR ya tienen todo casi hecho. Muchas gracias, Abel. Antes que el señor Helmut nos mire mal, ahí a Cris, una breve reflexión en nombre del panel sobre cómo ves el Open Finance acá 5 años, algo súper romántico, vamos a ver. Optimista, ¿no? O sea, yo creo que sí estamos en el camino correcto, como lo dije. Creo que las mesas del BCR están o van a dar frutos. Creo que el soportarnos también con el equipo de UPI en la India va a hacer de que esto avance más rápido. Y pues espero que ya dentro de poco podamos nosotros mismos tener ese control que se necesita para compartir nuestros datos y que se mejoren esos servicios financieros, ¿no? Un cherry, porque yo no he hablado de mi empresa, pero gracias a Pix en Brasil, por ejemplo, existen servicios como Pix No Mundo, donde personas brasileros fuera de Brasil pueden pagar con Pix. Argentina, Chile, etcétera. En InSwitch trabajamos con eso, damos los rieles para que eso sea posible como una empresa de métodos de pago, y pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Así que eso, gracias. Sin duda, gracias a ustedes, Abel, Karina, Cris, Carlos. Muchas gracias y un aplauso para el panel, por favor.